Esta es una reescritura fanmade de Invencible. No soy dueño de nada, todo pertenece a sus creadores. Hice esta versión porque la idea del fandom me gustaba, pero su desarrollo no, así que la reescribí a mi manera, solo por diversión y para explorar otra perspectiva de Mark. No es oficial, no busca reemplazar nada. Solo es una historia alternativa para entretener. Esta historia se ubica en una realidad similar a la del Invencible Prime, pero con un cambio. Aquí Debbie no era una persona compasiva como su contraparte original, sino que era una mujer narcisista, controladora, cruel y falsa. Que disfruta de desprestigiar a otros para reforzar su frágil ego. Como en la línea original, esta Debbie conocería a un recién llegado Nolan, que rápidamente formarían una relación, se casarían y tendrían a Mark Grayson. Durante todo ese transcurso, Nolan no tardaría en darse cuenta en la tipo de persona que era su esposa, pero igual se comprometería para encajar en las costumbres humanas y, sobre todo, tener descendencia. Y como Debbie no tenía los mismos valores morales y humanos que la original, Nolan nunca se ablandaría y por consiguiente su misión sería mucho más clara. Por otra parte, Debbie intentaría controlarlo y menospreciarlo, pero Nolan no le importaría, sobre todo porque para él, su esposa, además de una mascota, también era su criadero, un pedazo de carne que podría usar las veces que quisiera para transmitir la herencia viltrumita. Por lo que Nolan casi nunca estaría en casa, y por ende, Debbie siempre estaría sola, y eso, para ella, sería una condena porque esto significaba que no tendría a nadie a quien rebajar para sentirse bien. Por eso decide descargar su frustración en el único blanco disponible, Mark. El impacto en la niñez de Mark sería fuerte, vive con miedo a decepcionar. No sabe si merece amor por quien es, cree que tiene que ganarse el cariño con logros, obediencia o sacrificio, aprende a reprimir cuando algo no le gusta para evitar conflictos, desarrolla miedo y ansiedad a ser abandonado, necesita aprobación y cuando expresa lo reprimido, Debbie lo hace quedar como el malo, por lo que este pequeño Mark decidiría reprimirse aún más. Se convierte en alguien más servicial y callado, alguien como un niño perfecto, pero con una autoestima por el suelo. No sabe el dónde empieza y dónde termina su madre, tendría dificultades para decir que no, y, debido a un entorno lleno de presión, expectativas inalcanzables y falta de afecto, su cuerpo y mente se forzaría a adaptarse antes. Por lo que este manifestaría sus poderes a la edad de 13 años. Y cuando este los obtuvo, no pudo estar más feliz, y cuando Nolan lo supo, entendió que ya era momento para preparar a Mark como un verdadero viltrumita, listo para la conquista de la Tierra. Por eso, se enfocaría en entrenarlo. Primero le enseñaría lo básico, a controlar el vuelo, a dar un golpe, luego, iría con él a sus misiones donde tenían que enfrentar a monstruos y villanos. Al principio Mark tenía miedo, pero Nolan le demostraría que estos no eran la gran cosa. Con el tiempo, Mark aprendería a pelear y salir triunfante en las luchas. Pero Omni-Man, aunque lo veía también positivo, poco a poco se fue haciendo más estricto con él. Ya no bastaba con ganarle al villano de turno, por eso lo entrenaba de manera agotadora y estresante, un sofisticado entrenamiento viltrumita, que parecía más una tortura para el pobre cuerpo de Mark que solo podía escuchar el crujir de sus huesos al intentar cargar una montaña. El dolor era mucho, pero Nolan sabía dónde le dolía más, en su mente, en no ser lo suficiente ni para él, ni para su madre. Si quieres ser como yo, tendrás que hacer más que solo golpear debiluchos vestidos de payasos. En Viltrum no aceptamos la debilidad. Con estas palabras Mark se volvería mucho más autoexigente sin preguntar absolutamente nada, porque cada que él hablaba, se quejaba, o cuestionaba algo, su padre le respondería brutalmente con un golpe en el estómago, que lo dejaba retorciéndose de dolor por varios minutos. Y que una vez que el dolor cesara un poco, Omni-Man seguiría firme frente a él, esperando que deje de retorcerse. Para continuar con el entrenamiento. Al pequeño no le quedaba de otra que usar todo ese dolor como combustible para volverse más fuerte. Con el tiempo, con constancia y dedicación, con cada gota de sudor y sangre derramada, el cuerpo de Mark poco a poco se fortalecería, su fuerza, su durabilidad, su velocidad y resistencia mejorarían cada vez más. Y lo más importante, los villanos eran derrotados con facilidad, cosa que ponía contenta a su madre. Y con tal de recibir cualquier clase de aprobación de esta, él se esforzaría por ser el héroe perfecto, puede que no tuviera siempre la aprobación de su padre, pero si no venía de ella, él no podría sentirse mejor. Pero cuando este fallaba, cuando este no sacaba buenas notas, cuando un villano lo dejaba en ridículo frente a todas las cámaras de televisión, el castigo era ser triturado por palabras que le recordaban que él nunca sería suficiente. Para esto me sacrifico yo.
Ni siquiera eres inteligente, solo un sastre con poderes. Tener un padre como el tuyo y aún así ser mediocre, ¿cómo puedes darme tanta vergüenza? ¿Te viste en la televisión? Parecías un payaso con mi apellido. Eres la burla del mundo. Menos mal que no piensan que soy tu madre, me avergüenzas. No eres más que una decepción. Aquellas palabras formaron parte de su ser. En una misión, Mark y Nolan estaban enfrentando a un grupo de villanos muy poderosos. No por sus habilidades, sino por su armamento. Algo que le resultaría complicado hasta para Omni-Man. En ese transcurso de la batalla, Mark se había dado cuenta que los enemigos se habían vuelto más ingeniosos con ellos, pero se despistaría por un momento y sería dado de lleno con un ataque de este armamento. Tirado en el suelo y con su padre ocupado con sus propios adversarios, Mark no tenía nada más que solo ver cómo su enemigo cargaba el último ataque para por fin eliminarlo. Pero antes de que el rayo impactara en él, War-Woman lo rescataría, y detrás de ella aparecerían los guardianes del globo. Green Ghost atacaría al adversario de Mark desestabilizando su armadura y hundiendo sus piernas en el concreto. Para luego abrirse paso War-Woman y noquearlo con su mazo. Luego girarla hacia Invencible diciendo, ¿estás bien, chico? Sí, estoy bien, gracias, diría Mark un poco tímido. Mientras tanto, Omni-Man estaba luchando contra varios supervillanos a la vez, cuando de pronto apareció Inmortal para ayudarlo y quitarles algunos de encima. Gracias. Diría Omni-Man con un gesto de desprecio. Si había una razón en su cabeza para no haberlos eliminado desde el momento en el que Mark obtuvo sus poderes como en el canon, fue para que Cecil y el gobierno no sospechara de él y para que también tuviera tiempo para fortalecer a Mark y este se encargara personalmente de ellos. Pero hasta donde veía él, a Mark todavía le faltaba más tiempo. Cuando terminaron, Nolan le dijo que lo acompañe. Mark solo podría suponer que hizo algo mal. Los entrenamientos pesados ya habían dejado de funcionar para él, pero sabía que si no era algo relacionado, sería algo mucho peor. Cuando se alejaron lo suficiente de la civilización, Omni-Man con una postura y gestos militarista diría: tu progresión hasta el momento es bueno. Pero todavía insuficiente, por lo que te propondré un nuevo método. ¿Cuál? Pelear contra mí. Los Viltrumitas nos hacemos más fuertes con cada batalla, mientras más exigente sea esta, mejor. Sin más, Mark sería puesto en posición de combate, para luego aproximarse rápidamente hacia su padre y propinarle un puñetazo en el pecho que ni empujarla a Nolan. ¿En serio? ¿Ese es tu mejor golpe? Mark intentaría responder, pero antes de que pudiera levantar su brazo, el puño de Omni-Man chocaría a gran velocidad contra el plexo solar de Mark, mandándonos a volar a este hacia varios metros. El joven trataría de recomponerse, trataba de estabilizarse. Pero antes de que siquiera pudiera recuperar el aliento, un uppercut lo mandaría a volar otra vez, repitiendo otra vez y otra vez, cambiando su dirección cada segundo, y Mark no podía hacer nada, no era tan rápido, ni siquiera podía verlos, hasta que uno de esos golpes terminó por estrellarlo al suelo. El hijo del héroe grande ni siquiera podía levantarse. Nolan aterrizaría sobre el cráter, sus ojos brillando en el atardecer nublado. ¿No piensas levantarte? Mark intentaría modular una palabra, pero sería interrumpido por el crujir de sus costillas bajo los nudillos de Omni-Man, quien no tendría ni la más mísera de piedad. Luego de aquella golpiza que parecía ser eterna, Nolan no veía debilidad pasajera, sino una confirmación de lo poco que su hijo valía. Quédate ahí, y demuestra que no vales ni el aire que respiras. Acto seguido, se iría volando, dejando a Mark solo. Casi no podía respirar, los oídos le zumbaban, el suelo parecía moverse y el sabor metálico en su garganta le hacía ver lo frágil que era. Lo único que podía preguntarse es: ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Por qué todavía no soy como tengo que ser? ¿Por qué duele tanto? Mamá tenía razón. Papá me lo está confirmando. No soy suficiente para ninguno de los dos. Las semanas pasaban, las torturas seguían, y Mark caía al suelo una y otra vez. En su cabeza seguían pasando las palabras que le dijo su padre. Pero en ese momento se empezó a cuestionar. Si soy tan débil, ¿por qué me sigues golpeando? Si tanto te avergüenzo, ¿por qué no terminas de una vez o disfrutas de verme arrastrarme? Fue en ese momento cuando pudo ver cómo el puño de su padre se aproximaba a él como un misil, pero solo ese minisegundo bastó para poder bloquear el ataque, seguido de unos 3 golpes más. Quizás esto es lo que soy, dolor. Si quiero sobrevivir, tengo que soportarlo. Si quiero ser alguien, tengo que levantarme. Aunque me odies por ser lento. Algún día no voy a caer, diría el joven en su cabeza. Nolan solo frunciría el ceño, porque
Este video es la base de un proyecto original que estoy construyendo. Esto solo es el comienzo.